Intendenta, el otro día salió un informe y sobre ese le quiero preguntar, ¿cómo se corrige el hecho de que más de 170 funcionarios de la Intendencia ganen más del tope del 90% de su salario? ¿Cómo se corrige eso? No tiene una corrección más la que adoptó Mariano Arana ya hace mucho tiempo, el decreto que topea, porque antes no existía un tope, no ha podido haber solución porque tiene que ver con la escala de salarios. Entonces hay los directores más altos, hay un número de directores que están en el grado más alto del escalafón, que ese grado más alto está evaluado como si desarrollaran 6 horas de trabajo. La mayoría de esos directores de área no realizan 6 horas de trabajo, realizan una extensión a 8 horas de trabajo. Y por lo tanto, eso junto con las compensaciones, o sea, con el resto de las cosas que se calculan en relación a ese salario, dan que sobrepasen el tope. Como nunca ha estado planteado y no es legal rebajarle el salario a nadie, es decir, la situación a la que se llegó es que generan como una serie se deposita ese dinero y en algún momento eso tiene que ver con que lo van recuperando, si piden alguna licencia extraordinaria, si piden alguna cosa. Pero en lo inmediato nosotros lo hemos estado analizando. Imagínense el tiempo que lleva porque está vinculado con el sistema integrado de remuneraciones que existe en la Intendencia hace muchos años, que estableció los grados, que estableció las diferencias salariales entre los grados y que a posteriori estableció las posibilidades de extensión horaria porque, bueno, en principio los profesionales son por 4 horas. A nadie le sirve tener un profesional, un director de un servicio que trabaje 4 horas, por lo tanto, desde el principio tienen 6 horas, pero en muchos casos, vayamos al área de la limpieza, tienen extensión horaria a 8 horas porque uno trabaja en 3 turnos de 8 horas. Intendenta, ¿el gobierno va a seguir enviando al clearing a los deudores del municipio, de la administración? En realidad yo creo que nosotros venimos en un proceso que es el contrario, ¿Ah, sí? que es el de estimular y de verdad que con la última financiación que realizamos ha sido muy importante la cantidad de gente que se acogió a esa financiación, única en el quinquenio pero muy importante. Y en segundo lugar... Ahora, discúlpeme, Intendenta, sí. con ese plan de refinanciación, ¿se bajó la morosidad o se recaudó más? No, se bajó ambas cosas. ¿Qué quiere decir que se recaudó más? Se recaudó más porque hubo gente que se puso... Lo que se tiene que recaudar. Ahí está, que se puso al día, al contado, por ejemplo. Hay gente que refinanció con quitas no sobre la deuda base, madre, sino sobre las multas y los intereses. Claro. Eso fue lo que fue beneficioso. Y una vez que se da esa posibilidad, la gente se pone al día, porque si no sigue cumpliendo, cae el convenio. Entonces, ¿habrá una segunda campaña? No va a haber una segunda campaña. En general, hay una por quinquenio y la gente la entiende mal, porque no es una amnistía. Claro. Es decir, no hay una condonación de la deuda. Lo que hay es una refinanciación favorable respecto a multas e intereses de la misma. Entonces, nosotros no necesitamos enviar porque la advertencia, las notificaciones que llegaron significaron que la gente viniera a firmar los convenios. Yo creo que el clearing es algo no deseado por nuestros ciudadanos, ¿verdad? Y por lo tanto el hecho de haber sido notificados, es decir, en una primera instancia, hizo que la gente rápidamente respondiera. Si es necesario, obviamente que lo haríamos. Yo creo que estamos en una situación de país en la que la situación económica hace que la gente mayoritariamente quiera estar al día. Yo quizás tengo una visión diferente cuando mucha gente dice, bueno, si no se puede pagar, no se paga. Capaz que soy de una generación en la que me enseñaron que primero pago mis cuentas y después veo cómo administro el resto, pero creo que somos la gran mayoría. Intendenta, cuando justamente surgieron estos temas públicamente, el director de Recursos Financieros decía que el peso tributario que tenemos los montevideanos es muy chico, y allí mucha gente empezó a temblar, decía, bueno, se van a venir más tributos, van a incrementar los tributos, eso está descartado. Está totalmente descartado y tiene que ver con lo que yo anunciaba antes, que es muy importante decir a dónde va el dinero de los vecinos. Porque la gente dice, bueno, con los servicios, no, es decir, a ver, yo pago para que me den alumbrado, el arbolado, que me arreglen la calle y que me la limpien. Y es mucho más.
es mucho más. Con los 550 millones de dólares que recaudamos, nosotros estamos cubriendo un sinnúmero de actividades que hacen a la vida cotidiana de nuestra gente. Por eso yo mencionaba, es decir, porque es muy importante vinculado con el proyecto de la convivencia, el desarrollo cultural. Y mucha gente se olvida que de la Intendencia de Montevideo depende el Teatro Solís, porque me he encontrado gente que piensa que no es de la Intendencia, ¿eh? La Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Banda Sinfónica, la Comedia Nacional, que de nacional tiene el título y la incidencia en la vida del país, pero que es de la Intendencia. Acabamos de hacer los concursos y se han incorporado, se ha renovado el staff de la Comedia Nacional, la Escuela de Arte Dramático, la Escuela de Música de Montevideo, 350 alumnos que estudian gratuitamente los diversos instrumentos musicales a partir de los 8 años. Los museos que ustedes ven que están renovándose, el sistema que el próximo 28 de octubre vamos a presentar también de renovación de los zoológicos de Montevideo, las salas, bueno, el teatro de verano, el carnaval, la criolla, pero también las 25 policlínicas que gestiona el gobierno departamental de Montevideo. Hasta ahora, digo hasta ahora porque tuvimos una reunión esta semana muy importante con Beatriz Silva en relación a que comience a existir un traslado de recursos desde el gobierno nacional, desde el momento en que nosotros, a nadie se le ocurriría que esas 25 policlínicas, 3 de ellas son pura y exclusivamente odontológicas, dejen de y funcionar. dejen de funcionar. Y jamás se nos pasó por la cabeza a nosotros. Se le va a dar plata a la Intendencia. Pero sí hubo un momento en el inicio de este periodo que se había analizado que había un porcentaje muy importante de lo que nosotros, de los servicios que nosotros brindamos a la población, que tienen que ver, que podrían ser asimilados a un porcentaje de las cápitas que estaban en ese momento en 70 millones de pesos, por lo tanto en este momento podrían estar en mucho más. En todo caso, vamos a firmar un convenio que está vinculado con la transferencia de medicamentos, que es mucho dinero que gasta la Intendencia, en los medicamentos que entrega gratuitamente en las policlínicas y que serían directamente comprados, porque aparte le sale más barato al gobierno nacional que al gobierno departamental esa compra de medicamentos. Esto de ir mirando cómo optimizamos los recursos. Entonces, es mucho más, y yo puedo hablar de eso, pero puedo hablar de la política hacia el adulto mayor, de las políticas de género, permítame sobre lo de ACE. Teléfono de atención a la víctima de violencia doméstica. Permítame sobre lo de ACE. Te quiero terminar con esta idea. El servicio que hoy todo el mundo considera nacional y que si tú miras la televisión de Maldonado lo anuncian, es un servicio que hace 17 años que financia la Intendencia de Montevideo. Todos nosotros. Bueno, se va a tener que cobrar de los Santos. Entonces, No, para nada. A propósito es un servicio extraordinario. ¿Cuándo ACE va a empezar entonces a suministrar los medicamentos a las policlínicas de la Intendencia? ¿O cuándo en cuanto firmemos el convenio, tuvimos la reunión esta semana, está el proyecto de convenio para ser aprobado por ambos organismos, de manera de poder firmarlo lo más rápidamente posible. Va a ser en este mes.